El Señor les bendiga, amados hermanos. Es para mí un gran privilegio el poder servirles a través de la exposición de la palabra de Dios. Y es mi deseo que todos se encuentren bien, hermanos, que todos nos estemos apegando a las medidas preventivas que ha estado difundiendo el gobierno a través de los diferentes medios de comunicación. Y espero también que todos, al estar viendo este video allá en casa, estén conservando su sana distancia, que haya por lo menos 1,5 metros de distancia entre cada uno de ustedes, hermanos, aunque en el corazón estamos más cerca que nunca, hermanos. La iglesia de Dios no está cerrada. Se cierran los lugares de reunión, pero la iglesia de Dios sigue caminando y sigue con su misión en esta tierra, hermanos. Y reitero mi deseo de que todos ustedes se encuentren bien, de salud, tanto física como espiritualmente, hermanos. Estamos viviendo un momento histórico como humanidad. El planeta entero está padeciendo una crisis de salud pública que seguramente nos va a llevar a replantearnos muchas cosas y a la reflexión, hermanos. Y les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos capítulo 12. La carta a los Hebreos capítulo 12, y continuamos con esta serie de predicaciones expositivas sobre la carta a los Hebreos, hermanos. Y el pasaje que corresponde, como ustedes saben, es a partir del versículo 25 al versículo 29 del capítulo 12. Voy a dar lectura. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba desde la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Les invito a orar. Padre, en tus manos encomiendo este tiempo. Que tu palabra, Señor, obre en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra traiga bendición a nuestros corazones, Señor, y que también nos mueva a una vida de mayor devoción y mayor servicio a ti. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ante esta crisis que el planeta está experimentando en este tiempo, hermanos, una crisis real que poner en duda lo que ocurre, hermanos, sería mostrar insensibilidad ante el dolor de todos aquellos que hoy están padeciendo el luto, están experimentando un dolor, una tragedia por la muerte o la pérdida de un ser querido en muchas partes del mundo, incluso ya en nuestro país. Pero ¿cuál es la reflexión a la cual nos lleva todo este panorama que estamos viviendo, hermanos? Y justamente este pasaje de Hebreos capítulo 12, hermanos, que es el que nos corresponde en esta serie de predicaciones, hermanos, tiene mucho que decirnos acerca de esto. Una pregunta interesante que debemos plantearnos: ¿cuál debe ser la reflexión a la que nos lleva la pandemia a aquellos que somos creyentes en Cristo Jesús? Aquellos que somos amantes de la sana doctrina y defensores de la inerrancia de la palabra de Dios. Bueno, este pasaje, hermanos, tiene la respuesta. Y quiero compartir, hermanos, con ustedes esta gran verdad. La iglesia de Cristo está llamada a servir a Dios cuando la tierra es conmovida, cuando Dios conmueve la tierra, cuando Dios conmueve al planeta. Y quiero compartir contigo tres razones por las cuales los cristianos servimos a Dios en medio de la crisis. Cuando el planeta está bajo conmoción, la iglesia está llamada a continuar sirviendo, a una vida de servicio. Y tres razones por las cuales nosotros servimos en esta
en medio de la crisis. La primera de ellas, hermanos, servimos a Dios porque nuestro Dios es el gobernante supremo, el gobernante soberano de su creación. Dios no ha perdido el control. Segunda razón, porque servimos a Dios porque le tenemos gratitud debido a que Él nos ha prometido un reino inconmovible. Y tercera razón, servimos a Dios porque es nuestro mayor anhelo agradarle en todo. Vamos a ver el primer punto, hermanos, versículos 25 al 27. Note cómo inicia. Mirad. Esta expresión en imperativo ya la usó el autor de los Hebreos, hermanos, anteriormente. Se refiere a estar vigilantes, a estar pendientes de que no ocurra algo, alguna situación que puede dañar o que puede entorpecer la labor de la iglesia en el mundo. Entonces esto es algo muy importante. Mirad, tengan atención, manténganse alerta. Dice que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Y hermanos, aquí tenemos que identificar la relación que tiene este versículo 25 con lo que viene hablando versículos anteriores. Vemos aquí, hermanos, que desde el versículo 18 empieza a hacer referencia a aquella escena en la cual estaba congregado el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí cuando Dios le estaba dando su ley a Moisés. Todo ese escenario tremendo, ese escenario que infundía gran temor y pavor a los que estaban allá abajo al pie del monte. Dice el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfecto, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Con base a eso, con base a que nos hemos acercado a Jesús, a la Jerusalén celestial, no a ese monte que no se podía palpar, sino a esa misma presencia de Dios a la cual Dios nos invita a través de su Hijo Jesucristo. Toda vez que nosotros estamos pues aquí gozando de los beneficios de pertenecer a la congregación visible de Dios, puede ser, y aquí sale esta llamada de advertencia, miren, tengan cuidado, no sea que desechen al que habla. Y hermanos, aquí se refiere justamente al Señor Jesucristo. Esta carta inicia con la afirmación de que Dios, habiendo hablado en otro tiempo, de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado mediante su Hijo. El que habla ahora es Jesucristo. Y Él nos habla a ti y a mí, y te está hablando a ti. Tú que tienes la bendición de congregarte, y ahora estamos valorando, hermanos, la gran bendición de podernos congregar en un lugar domingo a domingo. Bueno, tú que te congregas en una iglesia, que tienes esa gran bendición, dice, para ti es esta advertencia. Mirad que no deseches al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos habla, hermanos? A través de su santa palabra. Y es que aquí, hermanos,
vemos una advertencia y tenemos que regresar a el propósito por el cual se escribió esta carta. No hay que perder de vista, hermanos, que esta carta está dirigida a una comunidad cristiana en el primer siglo, conformada principalmente por gente que venía del judaísmo y gente que era de hecho judía de raza y que habían estado experimentando una serie de persecuciones por parte de la comunidad judía. Esta comunidad cristiana, conformada por judíos, tenía dentro de sus congregantes gente verdaderamente creyente que habían mostrado un verdadero compromiso con el Señor, pero también existía entre sus filas y entre sus congregantes gente que simplemente simpatizaba con la idea de Jesús, pero no le habían rendido su vida. Y a esa gente que estaba dudando entre si seguir el cristianismo o regresar al judaísmo, es hacia quien va dirigida esta amonestación. ¿Por qué? Porque este grupo de personas ya habían sido testigos del poder de Dios. Habían visto conversiones, habían visto el mover del Espíritu Santo dentro de la congregación y aún así muchos estaban endureciendo sus corazones. Por lo tanto, la amonestación y toda la carta a los hebreos, hermanos, es una amonestación, una advertencia contra la apostasía. Incluso algunos de ellos habían llegado al punto de hacer profesión pública de fe. Sin embargo, había todavía dudas en sus corazones si continuar en el camino de Cristo o regresar a los rudimentos de la ley. De tal manera, hermanos, aquí se está haciendo alusión otra vez a los judíos que estaban en la asamblea de los creyentes y que tenían convencimiento a nivel intelectual y que conocían el Evangelio, habían escuchado el Evangelio y hasta estaban entusiasmados con Cristo, pero seguían al pie del abismo de la apostasía. Sigue diciendo el versículo 25, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta de los cielos. Hermanos, el ser un apóstata es recibir mayor condenación. ¿Qué es un apóstata? Ya lo hemos dicho, hermanos. Alguien que en algún momento de su vida profesó creer en Cristo. Hizo público su deseo de querer seguir a Cristo. Quizá hasta fue bautizado. Y más adelante, en algún momento, renuncia a la fe que una vez dijo abrazar. Dice el doctor John MacArthur en su comentario en su Biblia a este pasaje, las consecuencias para los apóstatas son terribles. El juicio a que serán sometidos y el terror que sentirán serán mucho mayores que todo lo experimentado en el monte Sinaí. Hermanos, toda una congregación, imaginémonos allá la congregación de israelitas al pie del monte, escuchando y viendo aquel escenario con truenos, relámpagos y con la voz tronante de Dios, espantados. Bueno, pues mucho más terrible será la sensación para aquel que es un apóstata. Y vean cómo sigue el versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Si hay alguna expresión que podemos asignarle a la situación presente por la cual está experimentando el planeta Tierra y sobre todo los habitantes, los seres humanos, hermanos, en este momento, es eso, conmoción. Dios ha conmovido la tierra. Y note cómo dice, conmoveré. Note que Dios está atribuyendo a Él mismo esa conmoción del cielo y de la tierra. Es Dios el autor. Debemos recordar, hermanos, que quien gobierna todos los acontecimientos de esta creación es Dios. La Biblia afirma que Dios tiene el control. Desde la muerte de una pequeña ave, como lo dijo el Señor Jesucristo en su Sermón del Monte, ni una ave cae a tierra sin que nuestro Padre Celestial esté controlando esa muerte. Hasta la caída de un imperio o incluso la muerte de una estrella. Todo, absolutamente todo acontecimiento del universo está bajo el control y gobierno soberano de Dios.
Así como el diluvio universal, mis amados hermanos, en la época de Noé, no fue algo que haya tomado por sorpresa a Dios. Así tampoco, hermanos, no lo fue la peste bubónica que azotó a la humanidad entre 1347 y 1353. Y así tampoco, hermanos, la presente pandemia por el COVID-19 es algo que a Dios se le haya escapado de las manos. Dios tiene el control. Dios no ha perdido el control de lo que ocurre en el planeta y en el universo. Sin embargo, hermanos, esta verdad no le quita responsabilidad al hombre. Esa responsabilidad moral que el hombre tiene cuando actúa en perjuicio de otros o en perjuicio del mismo planeta. Jesús demostró su poder y su autoridad sobre su creación. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, hermanos. Jesús dio una muestra de su poder sobre su creación a sus discípulos cuando calmó la tempestad. Ustedes conocen ese relato, hermanos. Cuando generó el efecto y la reflexión que él deseaba en sus discípulos, cuando ellos dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Todos los fenómenos físicos, químicos, biológicos del planeta y del universo están bajo el mandato y el control soberano de Dios. El planeta entero está en conmoción, hermanos. Muchos se preguntan, ¿quién originó esta pandemia? Y sea cual sea la teoría preferida que tú aceptes o por la cual tú te inclines, hermano o hermana, debes reconocer que la palabra de Dios declara que todo lo que ocurre en el universo es por decreto y bajo el gobierno de Dios. Hermanos, si no fuera así, tendríamos entonces que concluir que hay dos soberanos. Si nosotros decimos que el hombre es la causa final de las cosas, quiere decir entonces que el hombre es tan soberano o tan todopoderoso que Dios, y lo cual es una blasfemia. El Dios a quien servimos tú y yo, hermano y hermana, es el Señor del cielo y de la tierra, y Él rige el universo entero con el poder de su palabra. Estamos, hermanos, siendo testigos ante nuestros propios ojos cómo Dios está conmoviendo el planeta. Pero el cristiano descansa en la seguridad que le produce el saber que esta pandemia y cualquier catástrofe mundial, hermanos, está bajo el gobierno del ser más bondadoso, más sabio y más justo que existe. Alguien pudiese, los enemigos del cristianismo y los enemigos de la palabra de Dios dicen, entonces Dios no es tan bueno, porque si no, no permitiría y no estaría, si Él está gobernando esto, y vean cuántos muertos hay, y cuánto dolor y sufrimiento está causando, y por eso se rebelan contra Dios. Pero no olvidemos, Dios es el dueño de su universo, y Dios sigue teniendo bajo control su universo y su creación, hermano. ¿Tú le darías clases de bondad a Dios? ¿Te atreverías tú a enseñarle algunas lecciones de cómo ser Dios, un Dios más sabio? ¿Cómo puede ser Dios un Dios más justo o un Dios más bueno? ¿No? Nosotros, seres imperfectos, seres limitados, nosotros no tenemos derecho. Sin embargo, el ser más bueno. ¿En qué grado es bueno Dios? En un grado sumo. En el grado máximo que pudiese ser bueno algún ser. En ese grado Dios es bueno. ¿En qué grado Dios es justo? En el grado máximo, en el grado sumo que un ser puede ser justo. ¿En qué grado Dios es sabio? En el grado sumo que un ser puede ser sabio.
Así que descansemos en esa gran verdad, hermanos. Ese ser, el más bueno, el más sabio, el más justo que es nuestro Dios, gobierna todos los acontecimientos de la tierra. Y tiene bajo control el curso de esta pandemia. Así que, cristiano, no entres en pánico. Descansa en la bondad de Dios. Como lo dice el Salmo 46, por tanto, no temeremos. Por tanto, no temeremos. Y pone una situación en el Salmo 46, hermanos, de lo más extrema. No temeremos aunque la tierra sea removida. No importa lo que suceda, hermanos, no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y hermanos, el planeta está agonizando. Si la palabra de Dios es verdad y es verdad, este planeta tendrá su fin. Nos esperan cielos nuevos y tierra nueva, hermanos. Y esto nos lleva al segundo punto. Dios nos ha prometido un reino inconmovible. Hasta aquí hemos visto una razón para servir a Dios. ¿Cuál es la razón, hermanos? Que Dios tiene el control y el gobierno absoluto de lo que ocurre en la tierra. Él conmueve la tierra y el cielo. Y en eso descansamos y en eso nos motiva a servirle con entrega y con amor. Y la segunda razón, pasemos ahora a ver una segunda razón por la cual servir a Dios en medio de un mundo que está conmovido. Servimos a Dios, en segundo lugar, hermanos, de acuerdo a este pasaje, porque tenemos gratitud a Él debido a que Él nos ha prometido un reino. Versículos 28, primera parte. Leo desde el 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Dice el versículo 27, hermanos, que habrá una remoción de las cosas movibles, de las cosas hechas, de la creación de Dios, hermanos, para establecer aquella creación que nunca será removida, aquello que nunca será deshecho, hermanos. Y el apóstol Pedro habló de esto, hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Les invito a que vayamos juntos a 1 de Pedro 3:10. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, el planeta Tierra, y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Anhelas un mundo con justicia perfecta. Ese es el clamor del planeta. Entre otras cosas, todas las naciones, todos los pueblos, todos los países claman por justicia. Esa no existirá hasta que Dios establezca su nueva creación, establezca su reino, y entonces ahí morará la justicia. Este planeta y este universo, hermanos, van hacia la destrucción. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El testimonio indiscutible de la palabra de Dios es que este universo será destruido. Los cielos y la tierra que actualmente conocemos serán destruidos y Dios establecerá una nueva creación.
Pero respecto a que el universo tendrá un final, hermanos, esto también coincide con el testimonio de la ciencia. Hay por lo menos 4 teorías que se han establecido, teorías científicas al respecto. La teoría del Big Freeze o muerte térmica del universo, que es la más aceptada por la comunidad científica. La teoría del Big Rip, la teoría del Big Crunch, la teoría del Big Bounce. No voy a entrar en detalles sobre esto, hermanos, pero en eso coincide también la ciencia. El universo tendrá su fin. Y sabemos, hermanos, el sabernos herederos de un reino que no tendrá fin, hermanos, eso genera en nuestro corazón gratitud. Y esa gratitud nos mueve y nos debe de mover a servir a Dios. La gratitud. ¿Qué se necesita, de acuerdo a este pasaje, hermanos, para sentir gratitud? Por lo menos 2 cosas. Saberte indigno de heredar un reino. Segunda cosa, creer. Es decir, tener la seguridad y convicción en la pureza, grandeza y realidad de dicho reino. Si tú no tienes nada que agradecerle a Dios, generalmente nosotros le agradecemos a Dios por cosas muy terrenales, ¿no es cierto? Le agradecemos por la comida y es algo muy bueno, hermanos, porque de Él viene todo. Debemos de ser agradecidos con las cosas del día a día, la familia, la comida, la casa, el sustento, el trabajo, etcétera. Pero ¿cuántas veces le hemos agradecido a Dios o hemos sentido gratitud por ese reino que nos espera? Quizá porque no creemos realmente del todo en Él o poco pensamos en Él. Pero cuando nosotros caemos en cuenta de que nos espera, se nos ha prometido un reino y que nosotros somos indignos de merecer ese reino, hermanos, entonces en el corazón se crea gratitud. Y esa gratitud nos lleva a servir a Dios. El servicio a Dios, hermanos, no solamente consiste en tener cargos o nombramientos en la iglesia, lo cual es parte de. Eso es parte del servicio a Dios. El servicio que hacemos al interior de la iglesia al servir a los hermanos. Pero además de eso, hermanos, nosotros estamos llamados a servir a Dios a través del servicio que damos a nuestro prójimo, hacia afuera de la iglesia, en la comunidad. El pensar menos en mí y pensar más en mi prójimo. Recuerda eso, hermanos, que dijo el Señor Jesucristo: por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. De eso estamos hablando, hermanos. ¿Cuáles serán las razones por las cuales no servimos a Dios? ¿Por qué no sirves a Dios, hermano, hermana? Quizá no le sirves de una forma comprometida porque no hay suficiente gratitud en tu corazón hacia Dios. Quizá, y te preguntarás, ¿y por qué no hay suficiente gratitud en el corazón hacia Dios? Bueno, porque no te sientes lo suficientemente indigno de heredar el reino. A lo mejor te sientes merecedor en algún grado de ese reino. O porque no crees, de hecho, en dicho reino lo suficiente como para sentir gratitud. ¿Cuántas veces al día piensas en el más allá, en el reino venidero? Realmente en este mundo tan agitado que ahorita está en pausa, hermanos, poco tiempo tenemos para pensar en el reino, pero un reino se nos ha prometido, hermanos. En este sistema moderno, hermanos, de la vida ajetreada, incluso mucha gente que profesa creer en Cristo, en lo que creen, no es en el reino venidero, sino lo que creen es en el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora, pero no en el reino de Dios. Y quizá por eso no servimos, o por eso no sirves a Dios. Hemos visto hasta aquí, hermanos, 2 razones por las cuales debemos de servir y podemos servir a Dios en medio de un mundo que se conmueve. Un mundo al cual Dios ha conmovido. Porque Él gobierna ese universo es una razón. Porque Él gobierna todos los acontecimientos del mundo. Y también porque tenemos gratitud. Porque estamos agradecidos con Dios debido a que nos ha prometido un reino. Pero hay una tercera razón por la cual servir a Dios en un mundo que se conmueve, hermanos. Servimos a Dios porque nuestro mayor anhelo, el más grande anhelo de nuestro corazón, es agradarle a Dios
en todo. Una de las claves para un matrimonio estable, feliz, dichoso, duradero, bendecido, que un matrimonio que glorifica a Dios, hermanos, es el deseo del cónyuge de agradar al otro. Yo como esposo, hermanos, yo deseo agradar a mi esposa en todo. Yo quiero que ella esté plenamente convencida de que ella es mi prioridad. Que ella es lo más importante, por encima de cualquier pariente, por encima de cualquier meta personal, por encima de cualquier otra persona. Ella es mi prioridad y mi gozo es agradarle en todo. Ahora la pregunta aquí es, hermanos, ¿deseas tú agradar a Dios con tu servicio? Si la respuesta es sí, si tú quieres agradar a Dios con la manera en cómo le sirves, debes entonces servirle con el perfil que Él exige a sus servidores. Y este pasaje, hermanos, nos dice, regresamos a Hebreos 12, así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole ¿con qué? Con temor y reverencia. Dos elementos indispensables para poder servir a Dios. No basta el deseo, no bastan las ganas, es necesario tener estos dos elementos presentes gobernando nuestra vida. Temor a Dios y reverencia a Dios. Ahora, ¿qué es el temor a Dios? La Biblia nos habla y nos dice qué es el temor a Dios en Proverbios 8:3, hermanos. Vayamos todos a Proverbios 8, versículo 13. Dice este pasaje de la palabra de Dios: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Qué nos dice aquí que es el temor de Jehová? El temor a Dios es aborrecer lo malo, aborrecer el mal. El temor a Dios es la respuesta que el ser humano da ante la santidad de Dios, expresando un aborrecimiento a todo aquello que es contrario a esa santidad. Ahora veamos el otro elemento. Dice aquí que sirvamos a Dios con temor y reverencia. ¿Qué es la reverencia? Y aquí voy a citar el compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de Kittel, que dice lo siguiente respecto a la palabra reverencia. El punto de interés tras este compuesto es la verdadera piedad. Fin de la cita. Es la verdadera piedad, es decir, la vida cristiana puesta en práctica. Entonces, ambos términos, temor a Dios y reverencia a Dios, hermanos, son términos que se complementan el uno al otro. Uno, el temor a Dios, se refiere al hecho de vivir una vida apartada del mal, apartarse del mal. Y el otro, la reverencia a Dios, se refiere a practicar lo que Dios nos demanda. El temor a Dios es evitar pecados de comisión. ¿Por qué no mientes? ¿Por qué no cometemos inmoralidad sexual? ¿Por qué no hacemos actos malos? ¿Por qué no cometemos homicidio, hermanos? ¿Por qué? Porque tememos a Dios. ¿Sí? Y la reverencia se refiere a evitar pecados de omisión. De omisión. Es decir, ¿por qué nosotros practicamos la oración? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué predicamos, hermanos? Porque le tenemos reverencia a Dios. Eso es decir, eso es una vida de piedad. Y esos, hermanos, son las dos condiciones que Dios exige para servirle. No basta con querer servirle, con el tener el deseo. Hay que tener temor a Dios y reverencia a Dios. Vemos aquí, hermanos, cómo incluso la palabra reverencia trasciende más allá a una conducta correcta durante el culto. Eso solamente es una parte de la reverencia a Dios, pero la reverencia es todo un estilo de vida, de una vida piadosa. Hermanos, este pasaje nos habla de 3 razones por las cuales como cristianos podemos y debemos servir a Dios en medio de un mundo que está conmovido.
un mundo al cual Dios ha conmovido. Servimos a Dios porque Dios sigue gobernando su universo. Dios sigue teniendo el control de todo. Servimos a Dios porque estamos agradecidos a Él, porque nos ha ofrecido un reino que no será jamás destruido, un reino que no tendrá fin. Y servimos a Dios porque nuestro mayor anhelo en la vida, hermanos, en este peregrinar, es agradarle en todo. ¿Cómo servirás a Dios durante esta crisis de la pandemia del COVID-19, hermano y hermana? Hay muchas maneras, ahora que seguramente la gran mayoría de la población y la gran mayoría de cristianos va a estar en su casa, hermanos, hay muchas maneras en las cuales podemos servir a Dios. Mira a tu alrededor y piensa en qué formas puedes servir a Dios. Ya dijimos, podemos servir a Dios a través de servirle al prójimo. ¿Sí? Tú puedes hacer compras a aquellos ancianitos, ¿sí?, que no pueden y que el salir de sus casas representa un riesgo. Ofrécete a ayudarles con su despensa. Haz una llamada a algún enfermo. Haz una llamada a alguien que está padeciendo necesidad. Ora por aquellos que no conocen al Señor y que necesitan salvación. Aquellos cuyos trabajos no están, negocios no están teniendo una buena marcha, ¿sí? Ora por ellos. Hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos servir a Dios mediante servir al prójimo en esta pandemia. Yo les invito, hermanos, a que caigamos en cuenta y tengamos plena convicción de que este tiempo llamado cuarentena no es un tiempo de vacaciones de la iglesia. La iglesia no está en pausa. La iglesia de Cristo no está de descanso. La iglesia de Cristo está militando, está marchando, está sirviendo. Y nosotros podemos, ahora hay herramientas a través de las cuales nosotros podemos servir a Dios mediante servir al prójimo. Les invito a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Guarda las vidas de todos nosotros, Señor. Te rogamos por todo el personal médico y de enfermería, personal de salud, que está día a día sirviendo en el frente de batalla de esta pandemia. Te rogamos que guardes sus vidas, Señor. Te rogamos por los gobernantes del mundo que están tomando decisiones importantes respecto a esta situación. Te rogamos por aquellos que tienen algún negocio y que a través de él brindan fuente de empleo a muchas personas. Te rogamos también por las personas que han perdido un ser querido debido a esta epidemia. Que tú traigas ese consuelo y esa paz a sus corazones. Y te rogamos, Señor, también que nos uses como iglesia para servir a un mundo que está bajo conmoción, que está conmovido, Padre. Y que nos ayudes a hacerlo con temor y con reverencia, con gran amor a ti primeramente y amor al prójimo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Señor les bendiga, hermanos.